En esta segunda parte del video voy a explicar cómo preparar el ojinopokum, o sea, el calamar salteado. Comida coreana, siempre picante. Ahorita les voy a presentar los ingredientes para ojinopokum salteado: gochujang, gochugaru, salsa de soya, mirin o masul, cebolla, zanahoria, ajo molido, jengibre, chile, yanbenchu, col, repollo, cebolla verde. La cebolla verde se parece al poro, como lo conocemos en México. Si no tienen cebolla verde, pueden sustituirlo con el poro. Es un manual de supervivencia sin herramientas de cocina. Yo me adelanté a cortar el ajo molido porque realmente me toma mucho tiempo, pero les voy a enseñar la técnica. Incluso si no tienen un pelador en casa o un buen cuchillo, tienen que ingeniárselas para hacer no un buen corte, pero sí tienen que aprender a cortar. Decía mi abuela, tienes que aprender a cortar bien si no tienes esas herramientas. En algunos supermercados coreanos sí pueden conseguir ya el ajo molido, pero si no, ustedes lo pueden hacer en casa. Y realmente es divertido cuando empiezas a practicar cómo cortar y pelar las verduras. Ok, entonces aquí lo que necesitamos de jengibre es esto. Pero vean que el cuchillo no es tan bueno. Y neta sí me toma mucho tiempo a veces, Recuerden que el jengibre es un poco fuerte el sabor, entonces procuren que no sepa más a jengibre sus alimentos que lo que deba saber, ¿no? Miren, estoy cortando en cachitos chiquititos, cortan en cachitos y vean que el cuchillo no corta tan bien. Entonces aún así, eso que yo les digo que a veces uno se demora más en hacer el corte molido. Pero por lo que me enseñan en la academia, dice la profesora que la haga así, ¿sale? Y si no pueden, entonces la hagan así. Para mí, el cuchillo es muy importante en la cocina. Debe tener un buen filo el cuchillo. Tiene que ser un cuchillo especial para verduras, para cortar bien. Pero, como les dije, como nómada digital, nos las tenemos que ingeniar. Las verduras que van a necesitar son la cebolla, chile, zanahoria, jengibre, ajo y cebolla verde. Ahorita ya les voy a mostrar cebolla verde o poro, les había dicho. Deben cortarlas así, de esta manera, como en lunitas decimos en México. El chile va a ir en rodajas, la zanahoria como ustedes quieran. Yo la corté así porque les dije que el cuchillo no me da para cortar más. Y lo que sí va a ir molido es el ajo y el jengibre siempre. Un tip: ustedes saben que el chile tiene semillas. Para quitarle las semillas más fácilmente, déjenlos remojando en agua normal. Y ya, se le van a ir quitando las semillas así. Incluso le pueden revolver un poquito y ya se le va quitando las semillas al chile. Y así ya no se enchilan mucho los dedos. La col, repollo, yo ya la lavé. Esta manera es en la que la pueden cortar también así como en tiritas o en lunas. En un bol o en un recipiente donde puedan ustedes como agregar el ojinopokum, el calamar. Van a agregar primero el gochugaru, que sería en polvo. Este es aproximadamente, según la receta, 3 cucharadas. Yo tengo un medidor de cucharadas, entonces más o menos para la medida exacta vamos a meterle la cuchara. 1, 2, 3. Ahí está. De son como unas 2, me parece. Sí, 2. Pero como es una pasta, yo lo que hago a veces es primero agregar los líquidos. Entonces dice que de jjinganjang se le agregan unas 3 cucharadas. Vamos a agregar 3 cucharadas primero. 1, 2, 3. Un tip: si se dan cuenta, primero agregué el polvo. Primero agrego los polvos y al final después los líquidos y al final las pastas. El siguiente es el mirin o el masul. Este dice que lleva 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí ya uso lo que es el gochujang. 1, 2 cucharadas de gochujang. Mezclamos bien. Como dice en coreano, soko yuseyo, soko yuseyo, soko yuseyo. Así. Ahora agregamos también el ajo molido. Y se le va a agregar un poquito, como les dije, de jengibre. Mezclan bien, otra vez, mezclan bien. A veces muchas recetas dicen que una cucharada de azúcar, pero yo siempre les agrego como una cucharadita de azúcar. Así, nada más.
Y revuelven bien, revuelven, revuelven, revuelven bien. Dashida, sengan, sogogi. Dashida. Este se le agrega. Hay dos tipos de dashida, de mariscos y de carne. En este caso dicen que sea el de carne, pero vamos a probarlo con el de marisco porque pues estamos hablando del ojinopokum, una cucharadita de dashida. Este es un sazonador. Y mezcla, 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 mezcla. El calamar que tengo aquí es un calamar que viene en aros. Ustedes si lo pueden conseguir como en el mercado de mariscos, naturalmente, pues limpian el calamar, ¿no? Le quitan como la piel al calamar y lo pueden lavar con sal y agua al calamar. A veces los aros son un poco largos, entonces nada más lo corto a la mitad así, para que sea más rápido y se vea como un poquito mejor la presentación del calamar salteado. Otro tip, cuando se trate de enmarinar algún alimento es importante que usen guantes. Son medidas de higiene muy importantes en el momento de cocinar. No es agradable cuando alguien toca con sus propias manos la comida, créanme. Vamos a enmarinar el ojinopokum, el calamar, se me cruzan las palabras en coreano, en nuestra salsa. Todo lo agregamos así. Con la misma cuchara pueden mezclarlo, pero para que tenga una mejor mezcla, pues sí se tiene que enmarinar con las manos. Entonces sí tenemos que meter la mano con el guante. Y pueden ayudarse con la cuchara, ¿no? Pero esto es para enmarinar bien el calamar. Tiene que estar bien enmarinado. Y lo dejan reposando por unos minutos, como unos 10, es lo que recomiendan a veces. Y ya se enjuaga el guante y pueden ahora reciclar el guante, no lo tiren. Vean el sartén mini que tenemos, pero vamos a intentar hacerlo como en dos partes. Pero bueno, ese sartén lo van a poner y van a poner un chorrito de aceite. Así, no necesitan mucho. Y lo primero que vamos a agregar son las verduras. Y vamos a saltear las verduras. Si tienen un sartén más grande, pues ya lo hacen en un sartén más grande. Y si es a fuego directo, o sea, de una estufa de gas, yo siento que es mejor porque el sabor sabe un poco mejor. Nos seguimos con la zanahoria. Seguimos salteando, moviendo. Y le agregamos el yanbenchu, o sea, la col. Un toque así. Ahora aquí ya le vamos a agregar lo que es la pimienta, el gochu, solo un toque. Y seguimos salteando, moviendo. Ahora sí vamos a poner en la parte del medio, vamos a hacer como este espacio para poner lo que es el calamar, así. Y lo que les recomiendo es que lo tapen un poco con alguna tapa que tengan por ahí. Les digo, cocinar con lo que hay, porque la tapa no es grande tampoco, pero es la más grande que hay. Y dejar que se cosa un poco más y ya después ustedes saltean lo que es el calamar. Como esperar un minuto, un minuto y medio. Depende de la potencia de la estufa, les digo. Cuando ustedes vean que ya está como que así humeando más o como que ya sienten que es el tiempo, los destapan y siguen salteando. ¡Ay, huele bien! Vamos a empezar a saltear esto. A revolverlo más bien, que se conozcan bien. Aquí ya le estoy agregando la cebolla y el chile. Igual que se mezclen bien. Esto siempre es importante en la comida coreana, agregar siempre al final la cebolla verde
y el chile. Es lo que le va a dar como esa, ¿cómo decirlo? Como el lado estético, ¿sí? Y vean que ya queda bonito como el Ojinobokun así, como de restaurante. ¿Ya vieron? Recuerden que muchas cosas que se calientan pues se encoge. Y se le va a agregar una cucharadita de aceite de sésamo. Así lo rocea. Y sigue moviendo. También el aceite de sésamo lo agregan al final. Y si se dieron cuenta, no le agregué sal. Y es que casi no usan mucha sal en la cocina coreana. Claro que depende, si tú quieres más salado, puedes hacerle más salado. Y ya entonces lo van a servir en el platillo, bueno, en el plato. ¡Wow! Así. Obviamente intenten hacerlo como que se vea estético. Pero sí, incluso este tipo de platillos lo encuentran en el restaurante. Visiten un restaurante coreano, vean cómo sirven el Ojinobokun. Y si se dan cuenta, en la comida coreana lleva una gran cantidad de verduras, ¿eh? Es que sí, comen mucha verdura con el picante y eso es muy bueno para la dieta. Para la dieta es muy bueno comer mucho picante porque te ayuda a que tu metabolismo se vuelva más rápido y también hace que pues quemes las calorías más rápido, ¿no? Entonces el marisco es bueno, el que contenga muchas verduras también es bueno. Y como decoración pues siempre le ponen que ¿cómo se llama este? La semilla de sésamo. Y muchas veces, bueno, ya en el restaurante a veces no la acomodan, pero dicen que es importante que se vea como que los ingredientes, ¿no? La cebolla, que el calamar, que pues la zanahoria, aquí está el otro calamar, otro chilito, así, que se vea como así medio acomodado, ¿sale? Así. Vean que pueden cocinar en casa como en un restaurante coreano. Y si los platillos son auténticos e incluso saludables. A veces siento que en el restaurante sí le ponen como mucha sal o mucho azúcar, pero esta manera que yo preparo es muy saludable y el sabor es mucho mejor que el del restaurante. No es por presumir, pero les jacto que sí. Realmente disfrutamos mucho de este platillo. Bueno, sí está bueno, ¿eh? Sí está bueno. Si les gusta picante, esa cantidad de picante.